El camino continúa sin interrupciones, como si la carretera misma entendiera que este tramo marca un cambio profundo en el viaje. Venimos desde los paisajes abiertos del Bajío, desde los campos fríos que rodean Polotitlán y las lomas silenciosas que acompañaron los últimos kilómetros del capítulo anterior. Ahora, la cámara trasera registra un movimiento distinto. El horizonte se vuelve más denso, más cargado, más vivo. El tránsito aumenta, los vehículos se multiplican y el aire parece adquirir una textura nueva, mezcla de historia, industria y expectativa. La carretera federal 57 sigue siendo la columna vertebral del país, pero aquí, en este punto exacto donde las coordenadas marcan norte 20,0342, 2 oeste 99,55611, el paisaje comienza a transformarse. A la derecha las montañas se levantan como guardianes antiguos, cubiertas de vegetación seca que resiste el viento. A la izquierda, los terrenos industriales se extienden con naves metálicas, patios de tráileres y estructuras que anuncian la cercanía de zonas logísticas que abastecen a la capital. El cielo, parcialmente nublado, deja pasar una luz suave que cae sobre el asfalto como una manta gris azulada. El vehículo avanza a una velocidad constante, alrededor de 96 kilómetros por hora, y la cámara trasera captura el movimiento de los autos que se acercan y se alejan, como si cada uno llevara su propia historia, su propio destino. Algunos vienen cargados de mercancía, otros transportan familias, otros viajan solos, quizá con la mente puesta en el trabajo, en un reencuentro, en una despedida. La carretera es un río de vidas paralelas que se cruzan sin tocarse. A medida que avanzamos, el paisaje se vuelve más urbano. Los anuncios publicitarios comienzan a aparecer con mayor frecuencia, algunos desgastados por el sol, otros recién colocados, brillantes, llamativos. Las estructuras metálicas que sostienen los puentes peatonales se elevan sobre la autopista como esqueletos de gigantes. El sonido del viento golpea el vehículo con más fuerza, señal de que estamos entrando en una zona donde las corrientes cambian debido a la topografía del Valle de México. La cámara trasera registra un momento clave, el ascenso suave que lleva hacia la zona donde el altiplano comienza a abrirse. Es un punto donde el aire se siente más seco, donde la luz adquiere un tono más blanco, casi plateado. Los cerros se acercan, se hacen más altos, más imponentes. La carretera se curva ligeramente, obligando al conductor a ajustar el volante con precisión. Es un tramo donde la concentración aumenta, donde el flujo de tráileres se vuelve más intenso, donde cada vehículo parece medir su fuerza contra la pendiente. En este punto, el viaje deja de ser solo un desplazamiento y se convierte en una transición emocional. Venimos de la calma del Bajío, de sus horizontes amplios, de su silencio rural. Ahora entramos en un territorio donde la historia del país se siente en cada kilómetro. Esta es la ruta que conecta al norte con el corazón político, económico y cultural de México. Es una arteria que nunca duerme, que nunca se detiene, que late con la energía de millones de personas. La cámara trasera muestra cómo el paisaje industrial se vuelve dominante. Grandes bodegas, patios de contenedores, empresas de transporte, fábricas que producen desde alimentos hasta maquinaria pesada. El movimiento es constante, montacargas, camiones entrando y saliendo, trabajadores caminando entre estructuras metálicas. Es un retrato vivo de la fuerza laboral que sostiene al país. El vehículo continúa avanzando y la carretera se ensancha. Aparecen más carriles, más señalizaciones, más salidas hacia poblados cercanos. La presencia de la Ciudad de México comienza a sentirse incluso antes de verla. Es como si el aire cambiara de densidad, como si el ambiente anunciara que estamos entrando en un territorio donde la vida se multiplica en todas direcciones. En la cámara trasera, los cerros se ven más cercanos, más definidos.
Algunos están cubiertos de vegetación, otros muestran zonas erosionadas donde la tierra rojiza queda expuesta. Las nubes se mueven rápido, empujadas por corrientes que bajan desde las montañas. La luz cambia constantemente, creando sombras que se desplazan sobre el asfalto como si fueran olas. El tránsito se vuelve más denso. Aparecen autobuses de pasajeros, algunos provenientes de Querétaro, otros de San Luis Potosí, otros de ciudades más lejanas. También se ven camionetas familiares, autos compactos, motocicletas que avanzan entre los carriles con habilidad. La carretera se convierte en un escenario donde cada vehículo es un personaje más en esta historia. A lo lejos, comienzan a aparecer las primeras señales que anuncian la cercanía de la capital. Grandes letreros verdes indican las salidas hacia municipios del Estado de México. El nombre Ciudad de México aparece por primera vez, y aunque aún falta distancia, el simple hecho de verlo provoca una sensación de llegada inminente. Es como si el viaje adquiriera un nuevo ritmo, más acelerado, más expectante. La cámara trasera registra un momento donde el sol comienza a descender. La luz se vuelve dorada, cálida, creando un contraste hermoso con el gris del asfalto y el azul pálido del cielo. Los vehículos detrás del nuestro brillan con reflejos metálicos. Las sombras se alargan, creando una atmósfera cinematográfica que envuelve todo el paisaje. El vehículo pasa junto a una zona donde los cerros se abren, creando un corredor natural que guía la carretera hacia el altiplano. Es un punto donde el viento sopla con más fuerza, donde el sonido del motor se mezcla con el silbido del aire. La cámara trasera muestra cómo los autos detrás parecen avanzar en cámara lenta, como si el tiempo se estirara en este tramo. A medida que avanzamos, la presencia humana se vuelve más evidente. Aparecen pequeñas comunidades a los costados de la carretera, con casas de concreto, tiendas, talleres mecánicos, puestos de comida. La vida cotidiana se desarrolla a pocos metros del flujo constante de vehículos. Es un contraste poderoso, la velocidad del tránsito frente a la calma de quienes viven junto a la autopista. El vehículo continúa su avance y la carretera comienza a descender ligeramente. Es una señal clara de que estamos entrando en la zona donde el Valle de México se abre. La cámara trasera registra un horizonte más amplio, donde las montañas se alejan un poco, permitiendo ver la extensión del territorio. La luz del atardecer ilumina las nubes desde abajo, creando tonos rosados y anaranjados que pintan el cielo. El tránsito se vuelve más lento. Algunos vehículos encienden sus luces. La carretera se ilumina con destellos blancos y rojos que se mezclan con los colores del cielo. Es un momento donde el viaje adquiere un tono más íntimo, más reflexivo. La cámara trasera captura la belleza de este instante, donde la naturaleza y la infraestructura humana se encuentran en un equilibrio perfecto. A lo lejos, comienzan a verse las primeras estructuras altas que anuncian la cercanía de la zona metropolitana. Torres de comunicación, edificios industriales, antenas. La Ciudad de México aún no aparece en el horizonte, pero su presencia se siente en cada detalle. El aire se vuelve más denso, más cálido. El sonido del tránsito aumenta. La carretera vibra con la energía de miles de vehículos. El vehículo pasa junto a una zona donde los cerros se vuelven más bajos, permitiendo ver una extensión más amplia del territorio. La cámara trasera muestra cómo el paisaje se abre, revelando un valle que parece infinito. Es un momento donde el viaje alcanza un punto de transición. Dejamos atrás el Bajío y entramos en el corazón del país. La luz del atardecer se vuelve más intensa. El cielo se tiñe de colores cálidos que iluminan las montañas y los edificios lejanos. La cámara trasera captura este espectáculo natural, creando una imagen que parece sacada de una película. Los vehículos detrás del nuestro se ven como siluetas que avanzan hacia la luz. El tránsito se vuelve más ordenado. Los carriles se multiplican. Aparecen más señalizaciones, más salidas, más puentes. La carretera se convierte en una autopista urbana que guía a los viajeros hacia la capital.
La cámara trasera muestra cómo los autos se alinean, cómo el flujo se vuelve más constante, más predecible. A medida que avanzamos, la presencia de la Ciudad de México se vuelve innegable. Los anuncios publicitarios se vuelven más grandes, más numerosos. Las estructuras industriales se multiplican. El aire adquiere un olor distinto, mezcla de asfalto, metal y vida urbana. La cámara trasera registra cada detalle, cada cambio, cada señal de que estamos entrando en un territorio donde la historia y la modernidad se encuentran. El vehículo continúa su avance y la carretera comienza a elevarse ligeramente. Es un punto donde se puede ver una parte del valle desde arriba. La cámara trasera muestra una vista impresionante, un mar de luces que comienza a encenderse, un horizonte que se extiende hasta donde alcanza la vista, una ciudad que respira, que late, que vive. El sol se oculta detrás de las montañas, la luz se vuelve azulada, fría. Las luces de los vehículos se vuelven más brillantes. La carretera se ilumina con destellos que se reflejan en el asfalto. La cámara trasera captura este momento con una belleza casi poética. Es el instante donde el día se convierte en noche, donde el viaje adquiere un tono más profundo, más introspectivo. La Ciudad de México aparece finalmente en el horizonte. Sus luces se extienden como un océano brillante. Sus edificios se levantan como sombras gigantes. Su presencia es imponente, abrumadora, fascinante. La cámara trasera registra cómo los vehículos detrás del nuestro parecen avanzar hacia un destino inevitable, hacia una ciudad que atrae, que envuelve, que transforma. El vehículo desciende por la última pendiente antes de entrar al valle. La carretera se ilumina con luces blancas y amarillas. El tránsito se vuelve más lento, más denso. La cámara trasera muestra cómo los autos se acercan unos a otros, cómo el flujo se vuelve más compacto. Es el momento donde el viaje deja de ser carretera y se convierte en ciudad. El capítulo termina con la cámara trasera registrando la entrada al Valle de México, las luces, los sonidos, el movimiento constante, la sensación de haber llegado a un lugar donde todo es posible, donde cada historia encuentra un nuevo comienzo.